Pereda. Rosa María Pereda es licenciada en Letras por la Universidad de Deusto y en Periodismo por la Escuela Oficial de Madrid. Profesora de literatura y colaboradora en diversas revistas y diarios, es autora de numerosos libros y de 2 volúmenes dedicados a Guillermo Cabrera Infante. En 1972 comienza su colaboración con diversas revistas de crítica literaria y al crearse el diario El País se une a la redacción. Sus entrevistas y críticas literarias se han publicado también en revistas españolas y extranjeras. Entre sus obras destaco un ensayo sobre Guillermo Cabrera Infante, Madrid 1979, la novela La sombra del Guadari, Barcelona 1999, el libro de cuentos Tres cuentos inmorales, Santander 1999, la novela Teatros del Corazón, Madrid 1997, entre otras muchas obras. Hoy nos impartirá una conferencia titulada Jesús Cancio, la mar como metáfora. Muchas gracias, Rosa, por tu colaboración. Un placer contar contigo. Bien. Muchas gracias, querida, y muchas gracias a la Fundación por haber pensado en mí para hablar sobre Jesús Cancio. Y muchas gracias a vosotros por venir. En fin, estoy encantada. Me parece un lugar espléndido. Y además me parece que tiene una restauración cómoda y muy agradable. Y bueno, pues me vais a perdonar que lea, porque es que si se me da mejor escribir que hablar. Y entonces, claro, y si me pongo a hablar me meto en unos jardines infernales. Entonces mejor os leo. Ustedes saben que los recuerdos recibidos existen. Son tan vívidos como los realmente vividos. Se solapan con ellos y se convierten en reales. Pues bien, en este momento no sé realmente si conocí personalmente a Jesús Cancio, siendo muy pequeña y de la mano de mi padre, buen amigo suyo, y a quien mi padre, Manuel Pereda de la Reguera, consideraba su maestro en poesía. No sé si vi el artilugio que usaba para leer y escribir, un aparejo de lupas y cristales y luces y cuerdas, porque estaba medio ciego y ni quería ni podía dejar de leer ni de escribir. No sé si estuve en su casa o si se trata del relato minucioso de mi padre, pero tengo una imagen nítida de ese anciano. Piensen que yo tendría 8 o 9 años, y a esa edad cualquiera que pase de los 50 o de los 40 parece un anciano, de un mirador con luz de tarde y de una mesa clara con aquellos plexos y aquellas lupas que reforzaban unas gafas de culo de vaso. Lo que es seguro es que Jesús Cancio era una presencia en mi casa y que él y mi padre se profesaban un sincero afecto y una buena amistad, pese a que las diferencias políticas hubieran podido separarlos. Mi padre era un señor de derechas, carlista por más señas, y Cancio, 35 años mayor que él, un militante de UGT y concejal socialista de aquí, de comillas, en la República, que fue condenado a muerte, aunque se lo conmutara por cárcel y posterior destierro. Así que no sé bien si mi recuerdo personal de Cancio, al que por cierto mi padre nunca llamaba Chus, como he visto que le llaman Chus, es mío o es recibido. Y creo que tanto da. Lo que es enteramente cierto es que en casa se hablaba de Jesús Cancio y que yo, lectora ávida y precoz, lo leí muy temprano. Que mi padre le visitaba asiduamente y yo juraría que en Santander, aunque la Wikipedia dice que nunca volvió a la ciudad después del destierro y tras la cárcel en la Tabacalera y otros penales. A lo mejor iba a verle a Polanco. Es cierto que mantuvieron una correspondencia fluida
de la que hay algunas cartas en casa. Y también sé que mi padre le mandaba sus poemas para que los leyera antes de publicarlos. Al que sé que sí conocí y visité varias veces en su casa de la Plaza de Santana, de Madrid, es a Luis Corona Cabello, su primo y biógrafo y su apoyo continuo, tanto psicológico como económico. Claro que ya para entonces yo era una joven profe de literatura y una crítica literaria en ciernes. Estábamos en las postrimerías de la dictadura y yo era una chica roja, como sigo siendo, aunque ya de chica solo me quede el tamaño. Les contaré una anécdota curiosa. Al menos uno de los poemas recogidos por Luis Corona entre los póstumos de Cancio no es de Cancio, es de mi padre. Bueno, lo encontraría mecanografiado entre sus papeles, ya digo que se los mandaba para pedirle su opinión maestra. Tenía un tono parecido y parecidos recursos literarios y coló como suyo. Ahora estamos celebrando el 140 aniversario del nacimiento en 1885 de Jesús Cancio, aquí, en su ciudad natal, donde seguro que ha estado presente muchas veces, pero en un mundo tan rápido y tan poco, ¿cómo decir?, literario, donde la literatura es la hermana pobre de la cultura, aunque nunca se haya leído ni vendido tanto como ahora. Cancio ha pasado el silencio de los muertos por el que pasan todos los escritores, hasta que una mano amiga o una institución amiga les dice como a Lázaro: levántate y anda. Cancio ha pasado ese silencio por demasiado tiempo, ese olvido que es más largo que el amor y que la vida, lo decía Luis Cernuda en otro contexto. Cancio, que además de poeta mayor del mar, era poeta del fracaso, del silencio y del exilio. Eso también lo decía James Joyce como forma de supervivencia, la sabiduría del irlandés: silencio, astucia, exilio. Aunque él no se moviera de Dublín y el exilio de Cancio, nada astuto él, por otra parte, fuera como eran las deportaciones de Franco, un destierro a cercanías, Madrid, Bilbao, en el caso de Cancio. En realidad, el ostracismo romano, la separación de la propia sociedad, del propio mundo, de los amigos, de la familia. En el caso de Jesús Cancio, además, del mar, el silencio del mar, ese dolor añadido que expresa también en muchos de sus poemas de madurez. Y la gente propia, la gente de la mar, que eran inseparables del propio mar y objeto y sujeto de un buen número de sus poemas. Hay que decir que en estos años, ha habido destellos de reconocimiento y admiración, aquí en comillas, en Polanco, en Santander. Ha habido ediciones, homenajes en revistas, conferencias, y por ejemplo los colegios públicos con su nombre, en comillas, y en Santander. Desde Santander tengo alguna información curiosa que voy a compartir con ustedes. El Colegio Público Jesús Cancio de Santander se inauguró en 1985, coincidiendo con el centenario del nacimiento del poeta, aunque no fue adrede, porque el nombre en realidad se lo pusieron después. Su primera directora, Beli Saldaña, entonces concejala socialista, y Juan Ormaechea era el alcalde de Santander. Tengo que aclarar que en Santander los concejales de la leal oposición, como yo misma, no cobramos un sueldo, por lo que el trabajo municipal, que lo tenemos y mucho, es compatible con la actividad profesional. Lo digo para explicar por qué una concejal podía seguir trabajando como profesora y dirigir un centro. Beli Saldaña, la actual presidenta del PSOE de Santander,
Me cuenta que ella fue quien puso el nombre al colegio. Y abro comillas de periodista. Se lo presenté a Ormaechea, habla Beli, se lo presenté a Ormaechea antes del pleno, me dicen. Le llevaba 2 nombres. El primero, el de Tierno Galván, que acababa de morir, y el alcalde torció el gesto. Entonces le dije, pues Jesús Cantio, cántabro, poeta del mar, que sufrió injustamente la cárcel y el destierro, pero sobre todo que era un gran poeta. Y le pareció también que me dijo que de acuerdo, pero que lo llevaba él al pleno. En aquel pleno, dice Beli, yo intervine haciendo una semblanza del poeta, que me gustaba mucho, y la moción se aprobó por unanimidad. Ella, lo he sabido por otros, hizo un gran trabajo en esa escuela pública, laica y mixta, abriéndola a los vecinos de un barrio joven entonces y lleno de niños. El colegio está en Cardenal Herrera Oria, en Cazoña, e implantando las ideas docentes de la nueva escuela. Eso le hubiera encantado a Cipriano Rivas Cherif, gran amigo de Cantio, que desde el exilio argentino urgía a don Jesús para que dejara la dictadura y cruzara el Atlántico. Él era un hombre de teatro, vanguardista y talentoso, muy preocupado por la educación de niños y jóvenes, y no solo en las enseñanzas teatrales, todas esas 1000 técnicas que la gente del teatro tiene que aprender más allá del autodidactismo tan común en la época, sobre todo para poder imaginar una sociedad nueva y mejor, y que él sistematizó esos estudios y puso en práctica en los numerosos proyectos que emprendió y que llevó adelante con mejor o peor fortuna. Rivas Cherif, con el que había coincidido en el penal del Dueso, que los dos eran intelectuales republicanos y habrían colaborado seguramente en la escuela de teatro que Rivas montó con los reclusos políticos. Y fue Rivas Cherif, ya en el exilio, el que gestionó con la prestigiosa editorial Nova de Buenos Aires la publicación de Maretatos, quizá una de las obras cumbres de Jesús Cantio. El libro apareció en 1947 con un prólogo de Rivas Cherif, que si no me equivoco era cuñado de Azaña y cuya vida, por lo poco que sé, daría para una novela apasionante. Es que los tiempos difíciles producen personas especiales. Es lo que exige la vida a la gente, a los hombres. Y si es cierto que todos los tiempos son difíciles, hay unos más que otros. El que nos está tocando justo ahora tampoco es manco, pero asistir a 2 guerras mundiales y sufrir una guerra civil y una durísima posguerra fue para matrícula de honor, porque las vidas se viven de una en una, y la de Jesús Cantio, incluyendo lo que él llama su naufragio político, y ahí estalla el mar como metáfora polivalente, le rodeó de un aura triste. Esa mar que era una frustración desde el principio, porque quería ser marino como su padre, y en cambio tuvo que entrar al seminario de Corbán por voluntad de su madre. Luego estaría unos años en Madrid en casa de unos tíos, me pregunto si eran los Corona Cabello, años en los que se introduciría en cierto mundillo literario y enseguida, ya de vuelta en Cantabria, comenzaría a colaborar con los medios locales y a publicar sus poemas. José del Río Sainz supo verle y le apoyó. Literalmente, la obra de Cantio se inscribe en una de las tendencias dominantes en la época. Salidos del romanticismo y sintiendo ya la modernidad, el definitivo final del antiguo régimen, con antiguo régimen me refiero al ancien régime, al régimen monárquico que cae
Entonces, salidos del romanticismo y sintiendo ya la modernidad, el definitivo final del antiguo régimen, con todas las certezas que se tambalean, que estallan a ojos vista, y luego las vanguardias, con su lado cosmopolita, amenazador y violento, una auténtica centrifugadora que va a mirar atónita al exterior, a todos los exteriores, y poner en cuestión absolutamente toda la realidad, todas las ideas recibidas, los unos, y en contradictoria connivencia, una fuerza centrípeta que busca esencias perdidas en otros ámbitos, por ejemplo, en el de la religión, y las encuentra en lo autóctono y crea esa ilusión que es la identidad nacional, regional, propia, y estudia y recoge el folclore, las tradiciones, las costumbres, las músicas y los instrumentos, los relatos, las variantes del idioma, las hablas, las indumentarias. Con todo eso se construyen las identidades periféricas. Jesús Cancio, y otra vez el mar, ay, muchas gracias, se fijará en el habla de los hombres de la mar y la reproducirá muchas veces con notable éxito, buscando una eficacia que acerque su poesía al pueblo al que está dirigida. Si por un lado buscan esta tendencia una comprensión inmediata con el uso de las hablas dialectales, por otro, quizá más importante, está el intento de elevar a rango poético, a rango literario, las normas dialectales de la Querrúa, sus palabras clave y distintas, sus giros, su fonética. Lenguas que se usan en la vida cotidiana y que no tienen una literatura, que seguramente cargan con un peso feroz, el del analfabetismo funcional, pero que están cargadas con la vida misma. Entonces une dos proyectos que en realidad son uno solo: levantar el nivel cultural de su pueblo y construir con la propia mirada de este pueblo una literatura fundacional, que no tenga complejos, que no se sienta como decir hablando mal. Hablar es hablar. El lenguaje es el medio de comunicación de una comunidad, con las variantes que sus miembros aprenden y comprenden. Hay que decir que se intenta en muchas comunidades de la España invertebrada, en castur, en sayagués, en andaluz, en euskera, en catalán, que sí tiene una literatura antigua, como el gallego, y que pocos como Cancio consiguen en la reproducción de un habla especializada, en su caso, la de los marineros montañeses, superar la mera imitación fonética y léxica y construir un verdadero lenguaje literario. Claro que el secreto está en lo otro y cómo se relaciona con esto. Quiero decir, cómo se relacionan los poemas de Pejino, si me permiten la licencia, ya sé que Pejino es un gentilicio que se refiere a la gente y no a la lengua, pero yo siempre he oído cómo habla Pejino, mi primo, ¿no? Dice, hay que ver qué acento tiene, cómo habla Pejino, cómo canta, ¿no? Y por eso lo he usado. Quiero decir, cómo se relacionan los poemas en Pejino, si me permiten la licencia, con los escritos en el castellano de la norma común y por dónde van estos. Hay que decir en primer lugar que son la mayoría.
En segundo lugar, que la suya es una literatura tradicional, de voluntad popular. Hace suyas formas métricas tradicionales, como el romance, el octosílabo, que tiene el tamaño de la respiración del castellano, y lo hace rimar de manera más o menos abierta. Pero cuidado, que juega con los endecasílabos y a veces los alejandrinos de la poesía culta, porque es realmente lo que es, poesía culta. Otra cosa es que se ciña a los rigores de la estrofa y de la rima, cuando ya el verso libre es norma poética admitida y generalizada. La modernidad ha culminado un proceso abierto en el barroco con la silva y la lira, que combina medidas abiertas y contradictorias y que tanto gustaba a Góngora y a Sor Juana Inés de la Cruz, y apoya el efecto poético en otros recursos más internos: la imaginería sorprendente, la metáfora inusual, los cambios de ritmo, la tensión entre la frase y el verso. Pues bien, esta preponderancia del lenguaje seleccionado, perfecta y rigurosamente elegido, está en la poesía de Jesús Cancio, por muy rimada que esté. Y también en la que escribe en Pejino. La fuerza interna, la selección de los temas, la noción de los contenidos hacen el resto. Por eso supera la mera imitación de un habla especial para ser sencillamente poesía. La selección de los temas, el mar, la mar. Y sorprende la cantidad de registros que Jesús Cancio encuentra en ese su tema central. Trataré de sintetizarlos y de ir repasándolos. En primer lugar, el mar es la naturaleza, una naturaleza vuelta mito y personaje, a la que el hombre de mar se enfrenta cada día que sale a pescar, ¿vale? A pescar o a trasladar. Un monstruo semidivino, el mar, semidiabólico, que necesita devorar hombres y barcos, que tiene maldad, intención de matar, de recibir en su seno las víctimas propiciatorias. Otros han sido antes, un día seré yo, piensan, creen los hombres de mar. Ese mar es la muerte misma, a la que se enfrentan sin miedo los mejores, a la que necesitan vencer. Por eso cada vuelta a casa es una victoria sobre el mar y sobre la muerte. Pero en la poesía de Cancio, volver o quedarse es cosa del destino. Como en la tragedia clásica, poco puede hacer el hombre. Son los dioses, los viejos dioses, los que desde la inmensa tripa del mar toman las decisiones. Pero hay que vivir, o sea que la mar nutriente es fuente de vida, de subsistencia. Por esa supervivencia merece la pena el riesgo. Y alguna canción de amor a la belleza del mar, a sus cambios de color y a su eterno movimiento, también están en la poesía de Cancio. El mar se quedará y yo me iré, cuenta a veces. Es que el mar también es la eternidad misma, fuente de vida e indiferencia total ante los hombres y sus desdichas. Y no obstante, y está el sonar del mar, el rugido de la galerna, el chapoteo de las olas calmas, ese sonido del mar que en sus exilios tierra adentro echa en falta y lo convierte en nostalgia. Seguramente el sonido del mar es el tema más recurrente en su poesía. No es casual que haya sido considerado el poeta del mar. Hay más mares aún. Está el mar de los ojos de la amada, está el mar de la pasión, están los 1000 mares del mar primigenio,
está el segundo día de la creación, tan pronto se hizo la luz, y esos otros temas recurrentes en su poesía y seguramente en su personalidad, que son la ceguera, el fracaso, el exilio. También lo relaciona con ese mar íntimo, a veces dolorido y a veces tierno, y con el otro, con el mar malo, malvado. Hay que decir que Cancio no llegó a estar enteramente ciego, pero que la amenaza de serlo le acompañó desde la adolescencia, y me da la impresión de que culpaba la ceguera, en ciernes todavía, de su primer gran fracaso, el no haber podido ser marino como su padre, capitán de marina mercante. Un héroe de esos héroes épicos que aparecen en sus versos. El segundo gran fracaso fue el de la caída de la Segunda República. Habían puesto demasiada ilusión y demasiadas esperanzas en ella y fue tragada por la historia, como un barco por el mar. A su cárcel desde 1937 a 1941 y a su posterior destierro les llama su naufragio, otra vez el mar malvado que trae la desgracia a casa. Muchas gracias. Y ahora tienen ustedes la palabra. Abrimos un debate para todas aquellas personas que quieran preguntar a Rosa. Yo quería decirle que también aquí en Comillas el cole se llama también Jesús Cancio. Sí. Perdona, estoy un poco yo teniente. Sí, no lo había oído yo. Que el cole de aquí también se llama Jesús Cancio. Ya lo sé. Pero de ese no tengo yo información directa, porque a Beli la conozco y... Sí. Yo tengo que hacer muchas consultas porque yo estoy haciendo un TFG sobre Cancio y de hecho yo tenía una presentación en monográfico que ha sido una aproximación. He hecho una aproximación, perdón, repito. Estoy haciendo un TFG sobre Cancio, pero hoy en monográfico de literatura he hecho una presentación a los compañeros. Y nada, un pequeño apunte porque justo creo que iban a decir por ahí. No fue socialista, primero fundó Acción Republicana y luego fue de Izquierda Republicana, que fue concejal. O sea, socialista era más... O sea, socialista me parece tibio, era más izquierda. Aunque, luego otro hecho que sucedió es que cuando hubo el tema de que querían derribar la iglesia de Comillas, él se opuso frontalmente porque él decía que la iglesia pertenecía al pueblo, que era el que la había levantado, y no tanto a la institución. De hecho, era muy católico. No, a ver, obviamente todo el mundo tiene una base católica en esa época. Sí, no, era creyente. De hecho, hay anécdotas como que el Cristo de las Galernas, hasta mucha espina le felicitó, aunque luego políticamente, vamos, cada uno era de pasarse puestos, por decirlo levemente. Sí, luego le contestaba, claro. Sí. Claro, si te va a preguntar, igual te pido porque he apuntado todo lo que he podido, pero creo que me gustaría subrayar cosas. O sea, si me lo permites, luego te pido el papel y te cito en el trabajo. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. A mí